Esto para mí es la espina dorsal de los dos puntos anteriores, de la transparencia y de la participación. Nosotros no somos un medio de comunicación. El medio de comunicación ya saltó por los aires. Pero qué mejores medios de comunicación que los que están hoy aquí. Pero si hay medios perfectamente, estamos perfectamente cubiertos en medios de comunicación. Nosotros generamos contenidos. Y vosotros, pues los trasladaréis y daréis vuestra opinión, que unas veces nos gustará, otras veces no nos gustará, nos favorecerá, la entenderemos, si no trataremos a lo mejor, si no se nos ha entendido, de explicarla de una manera mejor, más correcta, etcétera. Nosotros no somos un medio de comunicación. Es que como no dicen lo que yo quiero, entonces me hago yo periódico. Hombre, va a ser que no. Desde luego nuestra postura no es esa. No vetamos ni vetaremos a nadie. Eso lo tengo perfectamente claro. Si un día alguien no tiene que entrar en una rueda de prensa del mundo de la prensa, me tengo que marchar. Si he llegado a ese punto, me tengo que marchar. Yo ya no soy el hombre del Deportivo, puedo ser un aficionado del Deportivo, porque eso lo voy a seguir siendo siempre. Llegue a ser presidente, no sea presidente o nada. Estoy seguro, yo hasta conocí a mi mujer por un partido del Deportivo. La conocí en Vigo, yendo a ver un Celta Depor. Yo voy a ser del Deportivo hasta el final. Y si hay una oferta mañana para comprar el carné hasta los 100 años, ya lo voy a comprar. Pero además, si soy optimista. No estoy yo seguro que vaya a llegar tan lejos, pero pienso que sí, que voy a estar ahí. Nosotros no tenemos que vetar a nadie, insisto. Esto es algo muy importante. Ya no voy a entrar en la libertad de comunicación, de expresión, que eso son ya palabras mayores, por puro sentido común. Intensificaremos y mejoraremos la presencia de Internet. Es nuestro gran canal, es el que tiene que ser. Y ahí es donde comunicaremos los hechos objetivos y luego los medios de comunicación pues contarán lo que les parezca. Y, por supuesto, tampoco es ninguna novedad, una apuesta por las redes sociales pues como uno de los vehículos de comunicación del club. Somos gallegos y estamos muy orgullosos de serlo. Yo hoy no estoy hablando gallego, pero os puedo asegurar que a mí, ya que estamos hablando de fútbol, a gallego no me gana absolutamente nadie. Como mucho me empata. Vamos a jugar, ya que estamos en el fútbol, lo ponemos en empate. No solo es hablar gallego. Yo tengo una empresa de Galicia, pago mis impuestos en Galicia y todos los empleos que puedo generar cuando consigo proyectos fuera de Galicia los traigo aquí. Por eso que la galleguidad, también como el deportivismo, hay muchas maneras de entenderlo. Pero nos vamos a comunicar en gallego con la gente, claro que sí. También lo hace el Celta, hombre, es que no es ni siquiera es una cosa que ya se nos tenía que haber ocurrido. Pero además nos vamos a comunicar en todos los idiomas donde aspiramos a generar ingresos. ¿Por qué hay tweets de las elecciones del Deportivo en árabe? Pues porque generamos un interés en un sitio donde hablan en árabe, porque si no, no habría esos tweets. El Manchester City tiene la web en 13 idiomas. El Real Madrid, el Barcelona, en 6, en 7, en 8. No, nosotros no. Nosotros nos hemos quedado dormidos. Seguimos en el asador, mirando a ver cómo está el chuletón. Vamos a estar ahí. Vamos a estar en todos los idiomas donde aspiramos a generar ingresos, porque para que el chino nos compre, lo primero que tenemos que hacer es hablar en chino. Tan sencillo como eso, porque no nos entiende en español. Y lo de China no lo digo de coña, porque este señor que me acompaña a mi izquierda está en China 10 días al mes, a mi izquierda, toda la izquierda, el señor Juan José Jaén. Y ahí hay que ir a buscar dinero. Nos han cambiado los horarios. ¿Y por qué no los han cambiado? Nos los han cambiado porque alguien que pone dinero, que tiene interés en nuestro producto, le interesa que sea de otra manera. Entonces podemos acabar llorando y protestando, no, yo quería ir a otra hora. O podemos hacer una estrategia mucho más inteligente, que es decir, coño, si hay alguien que le interesa que esto sea a otra hora y tiene dinero, porque si no, no hubiese conseguido que esto cambie, vamos a ver si allí nosotros podemos sacar algún dinero de todo aquello. ¿O solo lo va a sacar el Real Madrid y Barcelona? Esa es la pregunta. Es decir, oye, si aquí hay uno que manda entre comillas, porque el fútbol es todo, pero ostras, sí, pues allí estamos todos como campeones. Ya vamos este domingo contra el Mallorca. ¿Por qué es todo eso? Pues esas son las preguntas que hay que ir hacia atrás, a la causa raíz de las cosas, no a la consecuencia. No hay que preguntarse por la consecuencia, hay que preguntarse por las causas y actuar en consecuencia. Si hay un sitio donde eso interesa, vamos a ir a buscarlo. Y si allí hablan en chino, pues vamos a hablarles en chino, tendremos que buscar al chino. Y vamos a ver si allí hay pasta para nosotros. Tan sencillo como eso. Vamos a ver, no vamos a ir así por las buenas a ver si hay pasta, no, vamos a atacar a ver si hay pasta para nosotros.